Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 61:7 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice: en vez de vergüenza mi pueblo recibirá doble porción, en vez de deshonra se regocijará en su herencia. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud estimó que en el mundo hay 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años que experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico. Puede que varios millones más estén siendo explotados en la prostitución o la pornografía cada año. La mayoría de las veces debido a las falsas promesas y a un conocimiento limitado sobre los riesgos. La verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a su naturaleza sensible e ilegal. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza. En las autoridades sobre todo, ¿no? Ya no hay confianza, ¿no? La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a que no se denuncien muchos de los casos. En el Perú, según las estadísticas del Ministerio de Salud, suceden promedio de 30 violaciones sexuales diariamente y el 76% de las víctimas tienen entre 6 añitos y 17 años. A esto se añade un informe del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, donde se señala que el abuso sexual infantil es cada vez más elevado y que estos índices se refuerzan con el constante incremento de la pornografía infantil, el turismo sexual, la prostitución infantil y la emergente tendencia a ver al niño o a la niña como un objeto disponible para el abuso. Ahora, si nosotros le añadimos lo que hay en internet, hay muchas páginas de pornografía, ¿no? Y parece mentiras, pero quizás nosotros los adultos, muchos no sabemos de esto, pero las estadísticas demuestran que cada vez más y más aumentan las páginas web de pornografía. Entonces, ¿por qué tengo que tocar este tema? Porque soy abuela, también tengo nietos y gracias a Dios mis hijos ya están grandes, están formados, pero los niños, ¿no? Nuestros niños, nuestra niñez está en riesgo. Con estas estadísticas estamos viendo un riesgo tremendo. ¿Con quién estamos dejando a nuestros hijos mientras nosotros salimos? Yo tengo un recuerdo muy agradable. Mi mamá siempre nos llevaba a todas partes. Éramos 5 hermanos, somos 4 conmigo, ¿no? 3 mujeres y un varón. Pero una de las cosas más gratificantes para mí en mis recuerdos, en mis buenos recuerdos, es que mi mamá nos llevaba a todas partes. Nunca nos dejaba con nadie. Y eso es algo muy bueno que ahora ya no se quiere hacer, ya no se practica. Las madres más de antaño eran más cuidadosa con los niños, pero ahora dejamos con cualquier persona, hasta con el vecino, dejamos a nuestros niños. Y aquí vemos que tanto como hombre como mujer tienen los mismos riesgos. No es que él es hombrecito, no hay problema. A la mujercita tienes que cuidarla, dicen, ¿no? Eso es lo que uno siempre ha escuchado. Yo escuchaba que la señora, no, al hombrecito no hay problema, a la mujer, pero el riesgo es el mismo. Las estadísticas nos están diciendo de que tanto el hombre como la mujer hay que cuidarlos, porque dice, en el Perú dice cada 3 niñas es abusada sexualmente antes de llegar a los 15 años y 1 de cada 6 niños sufre el mismo abuso antes de los 15 años. Ahora, mucha gente cree que abuso sexual es el contacto físico, pero no. El exponer a un niño visualmente ya es hacerlo ver pornografía, poner un video de pornografía. Yo supe un caso, llegó a la consejería, de un joven de 17 años, que él nos contaba que él había sido víctima de abuso sexual en cuanto a lo visual. Dice que su mamá lo dejaba a sus hermanitos, y él y 2 hermanitos más. El otro era un bebé, pero el otro ya tenía como 4 años. Y él fue violado después de ver esa pornografía. Dice que constantemente este vecino con el cual su mamá lo dejaba, dice que los hacía ver pornografía.
Mientras que ellos salían como salían, él llevaba sus videos ¿podemos ver televisión, señora? ¿Podemos ver películas? Sí, claro, trae tus películas, nada más, puedes ver. Y él le ponía pornografía a los niños. Y después de un tiempo de hacerlos ver, a este joven que llegó a la consejería, me contaba que lo había violado. Entonces él creía que él era gay, ¿no? Inclusive estaba con tratamiento psiquiátrico y todo. Y así hay muchos casos, ¿no? Entonces, porque la gente te ignora de la definición qué cosa significa el abuso sexual y cree que solamente es el contacto, llegar al contacto físico. Y no es así. Hacer ver a un niño pornografía es un abuso sexual. O que se vea sus partes íntimas, que una persona se desnude delante de un niño, o que tenga el mismo acto sexual lo haga delante de un niño. También eso es abuso sexual. También verbal, ¿no? Cuando se habla cosas que muchas veces los niños ni escuchan, pero queda tan grabado eso y que perturba su mente. El abuso sexual psicológico también, ¿no? Bueno, esto tiene que saberse porque hay muchos de estos casos, ¿no? Dios expresa en su palabra el respeto por los demás y su enojo sobre aquellos que los violan. En Job 24:2 dice, los malvados violan los linderos. Los niños merecen respeto y no podemos exponer a los niños por un momento de... Hay madres que son muy jóvenes y no les importa que tener sus relaciones y que los niños vean eso. Por ejemplo, ¿no? En el diario vivir. Y los están exponiendo los niños. Ahora también en Proverbios 23:10 dice, no cambies de lugar los linderos antiguos, ni invadas la propiedad de los huérfanos. O sea, tenemos que respetar a nuestros niños. Si tú eres padre de familia y tienes niños pequeños, asegúrate de que no vean canales, o sea, ¿qué cosa ven? Asegúrate de que tus hijos puedan ver cosas solamente sanas, saludables. Que no puedan ver cosas, hay creo que un programa para que los niños no puedan a ver esas pornografías, hay una forma, ¿no? De computarizar la televisión y inclusive el internet. Yo no soy de la idea de que la internet esté en los cuartos de los chicos, por ejemplo. Hay jóvenes que dicen, no, yo le compro su computadora y él pasa tiempo ahí en su computadora, bien tranquilo es mi hijo, dice, ¿no? Pero no saben qué están viendo. La computadora, el computador cuando hay niños, adolescentes, menores de edad, tiene que estar visiblemente para todos, para que puedan controlarle los padres de familia que están viendo. Porque es responsabilidad nuestra, ¿no? Los niños son responsabilidad de los padres. La palabra de Dios dice también en Deuteronomio 27:17, maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Es muy alarmante las estadísticas verdaderamente que nos llevan a reflexionar, ¿no? A veces, no, yo tengo que trabajar y tiene que quedarse con el abuelo. Pero hay estadísticas que aún los abuelos abusan de los niños también. El caso de incesto es grande, sino que muchos no denuncian por la vergüenza. Entonces no lo denuncian. Pero se da mucho en la misma casa, por el padrastro, por la persona que cuida a los niños. También hay casos, por ejemplo en Brasil hay muchos casos de las niñeras que violan a los niños varones, mujeres que violan a los niños. Los motivan a hacer cosas indebidas. Entonces, ese tipo de cosas no se habla, pues. No se habla. No hay una educación para eso. No, dice, no digas porque, ay, nada más ya, hijito, ya la voy a... Y muchas veces, por ejemplo, los matrimonios, el papá se va de la casa, la mujer se queda sola, se hace de otro compromiso, mete a ese hombre a su casa y expone a sus niños pequeños a ser violados. Y la mamá muchas veces se hace de la vista gorda. Entonces, en esta hora yo quiero llamar la atención a aquellos que
que de repente no sabían qué cosa, qué tan alarmantes son las cifras de los niños violados. Dice, no, no, no creo que sucede. No, dice, no, yo conocí a una joven que yo le contaba sobre este aspecto. Mira, esto se da, le digo, no, no creo, no, pero no, no, no puede ser. Le digo, no, no, no se trata que tú no creas, se trata de las estadísticas que arroja los abusos que hay diariamente. Y son muchas veces entre familias. Entonces, amados hermanos y amigos que están escuchando, mi consejo es, mi sugerencia de que realmente tengan más cuidado con sus hijos, con lo que ven en la televisión. Si tienen internet, que no la tengan en su cuarto. Tienen que supervisar qué están viendo y a ciertas horas, no pueden estar todo el día en el internet. Porque verdaderamente hay veces hay padres que quieren quitarse de los hijos. ¿Cómo? Ay, no, yo lo voy a comprar para que ya no me fastidie, y que ahí estudie, que le haga preguntas al Google. Yo conozco un niño chiquito de 6 años, que su mamá dice, sí, no pregunta, habla en el Google y pregúntale así con el... Habla así, dile así, le computarizan el computador para que haga la pregunta sin escribir, porque son chiquitos, pues, ¿no? No saben, son pequeñitos. Dile qué cosas quieres saber. Y efectivamente, ¿no? O sea, hay esa opción en el Google para que pregunten, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Y el Google le arroja la página y él le da clic y entonces él va averiguando. Eso se da. Entonces las madres se quitan de la responsabilidad. O sea, cada vez la sociedad, no digo que todos, por supuesto, ¿no? No digo que todos, pero la gran mayoría se desentiende totalmente de lo que es la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Los padres ya no quieren cuidar a sus hijos, ya no quieren conversar con ellos, ya no quieren contestar a sus preguntas. Tengo que trabajar, tengo que hacer, ya hijito, después te atiendo, ¿ya? Y hay veces los niños quieren hablar, mamá, esto me ha pasado. Y ya, después conversamos, hijito, después conversamos. Pero Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Tenemos que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará. Hacerle ver al niño que nadie puede tocar su cuerpo. Que nadie, cuando ya él se tiene que aprender a bañar. Claro, si es un niño menor de edad, la mamá tiene que bañarlo, ¿no? Porque yo también, en esta época ahorita hay que tener tanto cuidado, hasta con las niñeras, con las personas, y encargárselo a cualquier persona, a un niño, es muy delicado. Es muy delicado. Entonces, la educación ahorita en los colegios está muy mal vista. Yo tengo muchos niños, adolescentes, no niños, que han venido y me han dicho esto está sucediendo en el colegio. Y ese tema también ya lo he dado, ya. He compartido ese tema. Pero está creciendo cada día más y eso es muy triste. Porque nosotros no podemos tampoco callar esto. Tenemos que hablarlo y tenemos que decir qué está pasando con tus hijos, qué están viendo, quiénes son sus amigos. ¿Por qué ya no me habla mi hijo? ¿Por qué de repente, de tan alegre que era mi niño, por qué ya por qué no está contento? ¿Por qué para aburrido? ¿Por qué ya no me cuenta sus cosas? Cuando hay un cambio así brusco en un niño, ese es un indicativo que algo pasó. Algo pasó. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros hijos y no dejarlos con cualquiera. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la responsabilidad de ellos, ¿no? Dice, los hijos son como saetas en manos del valiente, en manos del valiente. Entonces tenemos que ver de que la responsabilidad es de nosotros, primeramente de los padres y luego de los profesores, porque ellos los niños van a aprender allá al colegio, pero la educación viene de casa. A veces los niños son intimidados también. Cuidado con que digas algo, porque yo le voy a decir a tu mamá que le voy a decir que a ti tú me provocaste. Esa es la del abusador, ¿no? Tú me provocaste. Entonces, hablemos con nuestros hijos, tengamos tiempos de diálogo, apaguemos la televisión, démonos un tiempo para escucharlos.
para hacerles preguntas, qué tal te ha ido, qué tal te gustó tu clase, qué has aprendido, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos llenar la refrigeradora con cosas materiales, que es importante la buena alimentación para nuestros hijos, claro que sí, pero eso no es todo, eso no es todo. Los niños necesitan atención, calidad de tiempo. ¿Qué se dice? Es, bueno, con el tiempo se va a olvidar, bueno, eso pasó, ¿no? Sí, pues ya, ahí nada más va a quedar, hijita, ya con el tiempo te vas a olvidar. O hijito, sí, con el tiempo te vas a olvidar. Pero mire, el manual de la prevención del abuso sexual infantil publicado por Save the Children expone las siguientes consecuencias. Consecuencias a corto plazo del abuso sexual infantil. Físicas, las consecuencias son las pesadillas y problemas de sueño, cambio de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres, o sea, se orinan, se ensucian en la trucita, no tienen control de sus esfínteres. Cuando ya ellos hacían normalmente, no tenían problemas, ya habían aprendido inclusive a asearse ellos mismos, ¿no? Pero ahora ya cuando el niño le sucede esto, tienes que tener un cuidado, ya tienes que observar qué ha pasado ahí. También las consecuencias conductuales, consumo de drogas ya en los adolescentes, ¿no? Alcohol, fugas, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, bajo rendimiento académico. Las emocionales vienen el miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, baja estima, rechazo al propio cuerpo. Las reacciones sexuales, por ejemplo, conocimiento sexual precoz e inapropiado a su edad, la masturbación, compulsiva inclusive, exhibicionismo, problemas de identidad sexual, social, en lo social, por ejemplo, déficits en habilidades sociales, no le gusta tener amigos, ¿no? Se retraen, se vuelven antisociales, conductas antisociales. Las consecuencias a largo plazo del abuso sexual infantil, físicas, dolores crónicos generales, hipocondría, trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas constantes, problemas gastrointestinales, desorden alimentario. Las consecuencias conductuales, intento de suicidio, consumo de drogas, alcohol, trastorno de identidad, actos de autolastimarse. Emocionales, depresión, ansiedad, baja autoestima, dificultad para expresar sentimientos de ira, amargura, dolor por la traición. Las consecuencias sexuales, fobias sexuales, disfuncionales sexuales, falta de satisfacción o incapacidad. Ya cuando llegan a la mayoría de edad, pues no, cuando tienen su pareja ya, tienen problemas. Acá estamos hablando de las consecuencias a largo plazo, ojo. Sexuales, fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción o incapacidad para el orgasmo, alteraciones de la motivación sexual, mayor probabilidad de sufrir violaciones y de entrar en la prostitución. O sea, hay mayor posibilidad, ¿no? Dificultad para establecer relaciones sexuales. Las reacciones sociales, por ejemplo, después las consecuencias a largo plazo en lo social. Problemas de relaciones interpersonales, aislamiento, dificultad de vinculación afectiva con sus hijos. O sea, son personas que no pueden no tratan bien a sus hijos, ¿no? Hay dificultades. Las consecuencias emocionales en los abusos a las personas que han sido abusadas, el abuso sexual independientemente de la frecuencia, el perpetrador, o sea, la persona que ha violado, ¿no? Dice, deja a la víctima con un sentimiento de impotencia, traición, confusión, vergüenza, ambivalencia y abandono. O sea, con esa sensación lo deja la persona a su víctima, ¿no? El sentimiento de impotencia en las víctimas se encuentra en una situación vulnerable y se sienten incapaces de tener
se sienten incapaces de detener el abuso. O sea, son personas que no tienen valor para decir basta, ¿no? Muchas veces hay amenazas que acompañan al abuso sexual y aumentan el tormento emocional. Las víctimas también se sienten incapaces de detener su propia angustia. Emplean grandes cantidades de energía para alejarse mentalmente del cuerpo durante el abuso sexual o suprimir estos recuerdos por no saber cómo manejarlos, pero el dolor no termina. El sentimiento de traición, el sentimiento de confusión, las personas quedan muy mal. No es solamente que ya pasó. Tú no puedes como padre, familia o persona adulta decir, no, eso le va a pasar. No, no pasa. Muchos, en una conferencia, nosotros tuvimos a una señora de 70 años que llegó a esperar que se termine la conferencia y habló con el pastor. El pastor nos contaba, ¿no? Que dice que esta señora anciana vino llorando, dice al pastor, y le dijo, ¿sabe qué? Yo recién puedo decir que sí he sido violada. Nadie, nunca lo dije. Pero tengo que decirlo ahora, me siento libre, dijo, ¿no? Bueno, yo se los estoy resumiendo. Pero mire, imagínese llegar a 70 años y haber vivido con todos esos años de tristeza, de depresión, de resentimiento, de frustración, de amargura, de impotencia, de confusión. El abuso sacude fuertemente la imagen de la víctima, tiene de sí misma, ella se siente como una basura, ¿no? Como un monstruo. La lleva a aborrecer aquello que nos fue dado por Dios como un regalo. O sea, la intimidad para ellos es algo malo, algo sucio. Cuando llegan al matrimonio tienen problemas con el esposo, tanto en el hombre como en la mujer. Por eso que muchos se vuelven alcohólicos, ¿no? Se refugian en el alcohol. Y aún para el acto sexual tienen que alcoholizarse porque no pueden hacerlo de otra manera. Entonces, no es que termina, eso va a pasar y que se olvida. No hay tal cosa. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Tienen que tener cuidado, que los niños no lleguen a eso, que griten, que hablen, aconsejen a sus hijos que cuando alguien ha tocado indebidamente sus partes íntimas, ellos tienen que gritar, pedir ayuda y que no le crean al abusador, porque el abusador dice, si tú hablas, yo mato a tus padres. Vamos a decir así. Como son pequeñitos, ellos creen y se callan. Entonces no quisiera yo que esto siga aumentando. Como cristianos nosotros tenemos que no solamente orar, sino también tomar medidas para que no lleguen a este caso, para que no sean presa fácil, ¿no? De tantos casos que se pueden suceder. Porque el resentimiento que ellos, con el que va pasando los años va creciendo, el resentimiento, el rechazo. Muchas de estas víctimas piensan que nadie puede comprenderlos. Sus luchas internas son terribles. Ellos sienten que para siempre serán incomprendidas. Su dolor, la ira y la confusión internos hacen muy difícil que una mujer o un hombre crea en Dios, por ejemplo. Imagínense el daño que trae esto. Entonces tengamos mucho cuidado. Dialoguemos con nuestros hijos, que ellos tengan confianza en nosotros, que puedan tener esa libertad de hablar con sus padres, que no tengan temor. A veces hay madres tan gritonas, padres tan hoscos, que los hijos a veces no hablan. El Señor Omnipotente es quien nos ayuda. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la voz de su siervo? Aunque caminen en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíen en el nombre del Señor y dependan de su Dios. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano en medio de tormentos, quedando tendidos.
Prender nuestra propia luz en lugar de confiar en Dios nos lleva a la confusión y al tormento emocional. Encontraremos consuelo al enfrentar la profunda tristeza y aflicción de nuestras almas y pasar por el proceso del duelo. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dios está con nosotros, amados, somos sus hijos, pero también tenemos que tomar medidas. Tenemos que ser prudentes para que este número, estas cifras no aumenten ya. Que Dios nos ayude a criar a nuestros hijos, a ser de bendición para ellos, para que crezcan sanos en medio de un mundo que se pierde. En medio de un mundo que se pierde. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, disposición. Muchos de nosotros no tenemos libertad para hablar de estas cosas, de sexo, de esto, porque también a nosotros nos criaron mal. Pero pidamos a Dios que nos dé sabiduría para tratar a nuestros hijos. Como dice la palabra, aquellos que han sido víctimas, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Efesios 4, 31, 32 lo podemos ver, ¿verdad? Para el proceso de la sanidad de una persona que ha sido víctima de violación, es importante que verbalicemos el perdón, es decir, que lo digamos con la boca. El perdón es un acto de nuestra voluntad, no es de nuestros sentimientos. El perdón no se trata de que uno dice, no, yo no siento pedirle perdón, eso me ha hecho tanto daño, yo no lo podré perdonar nunca. Pero en el ejercicio de decir yo te perdono, uno va sanando, aunque en ese momento no lo sienta. Por eso es importante ayudar a las personas que han sido víctimas de violación, de alguna u otra forma. Tenemos que ayudarlos a perdonar, que primeramente puedan conocer a Cristo, ¿no? Porque si no conocen a Cristo, no van a poder perdonar. Entonces, cuando ellos digan, pues no, yo no puedo perdonar a esa persona, yo siento mucho odio, mucha ira. Pero ese odio y esa ira solamente le daña a la persona. Entonces ayudémoslos a caminar y para que sean libres. Totalmente tienen que perdonar. Yo soy Jehová tu sanador, dice el Señor en Éxodo 15, 26. En Él tenemos perdón, en Él tenemos liberación, en Él tenemos sanidad. Solamente Él puede sanar nuestro corazón de aquellos que han mancillado nuestro cuerpo, nuestra inocencia, que nos han quitado, nos han privado, nos han destrozado la vida. Vamos a orar al Padre Celestial, que Él nos ayude. Amado Dios Todopoderoso, tú me has perdonado de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo quiero que me llenes de tu amor en esta tarde, que pongas tu corazón en el mío, para perdonar a aquella persona que me hizo tanto daño cuando yo era niño. Yo no siento hacerlo, pero quiero agradar tu corazón y quiero ejercer la fe. Yo perdono a esta persona que me hizo daño. Ahí es importante que digas el nombre de la persona. Quizás ya está muerta, quizás no está presente, quizás no tengas la oportunidad de volverla a ver, pero pídele perdón. Nómbrala, llámala por su nombre y pídele, dile yo te perdono lo que hiciste conmigo. En el nombre de Jesús. Si te quebrantas, no te reprimas, pero hazlo, que tú puedas escucharte.
Padre amado, en esta hora te pido sanidad en nuestro corazón, para que sanes nuestras heridas, Señor, porque mucho daño, Señor, yo he recibido cuando niña. Ten misericordia, Señor, sana mis heridas. Hazme una nueva criatura, como dice tu palabra, Señor, que yo pueda olvidar ese episodio, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.